Vamos a iniciar nuestra serie que nos lleva hasta la quincena de diciembre, que es sobre el Sermón del Monte. Y este primer tema lo hemos titulado Salándolo todo, que nos habla justamente de la sal. Ahora, el Sermón del Monte se distingue básicamente por la conducta que debe tener y mantener todo discípulo de Jesucristo. Y es por eso que los judíos, cuando pudieron escuchar este Sermón del Monte, ellos tal vez lo entendieron de la siguiente manera. Jesús está tratando de explicarnos aquel primer mensaje que nos diera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, para sus discípulos, hoy para nosotros, debería entenderse distinto. Debería entenderse como esa justicia de Dios revelada a los hombres y cómo sus principios eternos se deben aplicar vivamente a nuestro diario andar, ayer, delante de Jesús y hoy también. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5, verso 1. Allí la palabra dice, viendo la multitud, habla de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús no pasaba desapercibido ante la gente. Ya era un hombre conocido, aún iniciando su ministerio. Y cuando él recorría las ciudades y las aldeas, la gente que ya había escuchado su nombre salía presto de sus casas. Ahí está Jesús. Iban a verle, querían escucharle, estar atentos. Jesús no pasaba desapercibido para la gente, pero la gente tampoco pasaba desapercibida para Jesús. Porque recordemos que Él vino considerando justamente la condición personal de la humanidad, del ser humano. Nuestra condición innata de hombres y mujeres, pecadores. Y también nuestra necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de redención y de reconciliación con Dios. El hombre fue el sujeto por el cual Cristo vino a este mundo. Y es en ese marco, justamente, que Jesús, al ver a las muchedumbres que se acercan delante de él, ¿qué hace? Sube un monte. Y allí en lo alto, de cara a las laderas que dan ese valle, allí está toda la gente. Todos aquellos que están interesados en escuchar lo que él va a enseñar como el maestro, y ellos siendo sus discípulos. Es así que Mateo nos presenta un escenario. Es interesante que no dice que son personas que van caminando por allí y dicen, hay un hombre que está hablando, a ver qué está diciendo. Tal vez te recuerda esa escena que vimos a veces en las plazas de nuestra ciudad, donde alguien se ha parado sobre un cajón y comienza a hablar y la gente se detiene alrededor, son como 10 que están escuchándolo. No es gente que pasa fortuitamente por un lugar y dice, ¿qué estará diciendo ese hombre que está allí en lo alto de ese monte? No, es gente que a propósito ha ido a escuchar al maestro. Es gente que está interesada en él, quiere saber y tiene oídos y corazones prestos para atenderlo, como nosotros hoy también aquí. Por eso hemos venido. Mateo capítulo 5, verso 2, dice la Escritura lo siguiente. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Es interesante que muchas de las enseñanzas que nosotros como seres humanos compartimos tienen diversas metodologías, ¿verdad? Y una de ellas, probablemente para muchos, la más útil, sea la verbalizada, la hablada, ¿verdad? La de la transmisión oral. Y es justamente lo que aquí nos indica en la palabra. Dice, y Jesús, ¿qué dice? Abriendo la boca. Es interesante que en el original, ¿sabes qué nos quiere decir? Nos quiere decir destapar lo que está cerrado. ¿Tú has visto a veces en las pistas, en las aceras, un buzón y viene lo de destapar y hacen, ¿no?
destapan. ¿Por qué? Porque normalmente tú nunca ves a un ser humano que vaya por la calle así, ¿no? Con la boca abierta. Si tú has tenido a un familiar o un amigo con la boca abierta, ¿qué le dices? Cierra la boca, porque lo normal es que la boca esté cerrada y no abierta. Y eso es justamente lo que dice aquí. Frente a nuestra actitud de tener la boca cerrada, lo que Jesús nos dice, la manera de nosotros compartir es, ahora destapa eso que está cerrado. ¿Qué? Nuestros labios. La forma de enseñar es justamente a través de esa transmisión oral. Porque muchas veces nos contentamos como creyentes en ser testimonio público con nuestra conducta solamente. Que los demás vean en mí que soy un buen creyente, que respeto la ley, que respeto las normas, que me porto bien, que soy un buen hombre, una buena mujer, un buen discípulo, y que lo vean y que sea por osmosis mi testimonio. Y no. El Señor no solamente quiere que los demás vean, sino que el Señor espera que yo también, ¿qué? Abra mi boca. Destape lo que está cerrado. Y eso es algo que debemos también considerarlo hoy. Jesús mismo abría la boca. ¿Para qué? Dice la palabra, para enseñar y para predicar el Evangelio. Esas dos causas. Y creo que es también ejemplo para nosotros para hacer lo mismo. Si Jesús lo hacía, nosotros también debemos hacerlo. No quedarnos satisfechos solamente con que la gente vea nuestro testimonio silencioso. Las bienaventuranzas, aquí en el Sermón del Monte, inicia así. Bienaventurados los que, ¿verdad? Es interesante que la palabra bienaventurados significa suprema bendición. Suprema bendición. Por extensión, se entiende muchas veces en algunas traducciones afortunado, dichoso, feliz. Pero ¿cuál es la connotación? Quiere decir, es alguien, un hombre o una mujer que es favorecido por Dios. Imagínate que tú te puedes decir, yo soy un hombre o una mujer que es favorecido por Dios. Ese es un hombre bienaventurado, dichoso, feliz, que es consciente que la gracia de Dios está sobre su vida. Pero Jesús no queda allí, sino que dice que esta particularidad de situación que se da en la vida del discípulo conlleva ¿qué? Conlleva un carácter y una conducta que él debe tener. Por eso, bienaventurados los que, dice, ¿verdad? Los que, ya habla de ese requisito, y entonces luego dice, viene una bendición futura postrera. Ahora, terminando las bienaventuranzas, que no las vamos a hablar en este tiempo, porque ya hace no mucho, en un 48 de clamor hablamos de cada bienaventuranza, vamos a ir a lo que sigue, que es justamente capítulo 5, versos 13. Mateo 5, 13, primera parte, dice, vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿A quiénes se dirige Jesús? A los que tiene delante de él. Allí. Esos que han venido justamente a oírle, a prestar atención de lo que Jesús va a decir. Ahora, hace otra precisión la palabra. Dice, vosotros sois. Sois. Está hablando de algo, de un estado real, actual, vigente. No está hablando de un proceso. No está hablando de una acción. Tienen que hacer algo para hacer sal. No. Habla de la esencia misma del discípulo. Ustedes son, ¿qué dice? Sal. Son sal. Todos somos. No nos llama a hacer algo, sino nos llama al ser. Somos en esencia todos los discípulos que somos sal. Eso es lo que nos dice Jesús, tú y yo. Y por eso nos habla de un proceso en que vamos a llegar a ser sal. No. Si eres creyente o no lo eres, eres discípulo de Jesús o no lo eres, eres sal o no lo eres. ¿Te das cuenta?
habla la esencia, un estado mismo. O somos sal o no lo somos. O somos discípulos de Cristo o no lo somos. Y es por eso que no cabe duda aquí en esto. Jesús nos dice, nos da una afirmación que debe ser perfectamente entendible para aquel que le está escuchando. No caben dudas como, por ejemplo, Shakespeare escribiera en su obra Hamlet, ¿no? Ser, ¿ok? O no ser, ¿no? Esta es la cuestión. No, para el creyente, para el discípulo de Cristo, no caben disyuntivas, no caben estas interrogantes, no hay margen para dudas. No dice, ¿seré sal o no seré sal? No, somos sal si soy discípulo de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ese es el énfasis que le pone Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Allí. John Stott, en uno de sus libros, dice que cuando Jesús se refiere a la sal de la tierra, a sus discípulos como la sal de la tierra, está utilizando una metáfora. Está indicando que el creyente debe ser una influencia positiva en medio de su comunidad, pero que manteniendo ese carácter al cual justamente Jesús aludió en los versículos anteriores, que los citados en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, los que lloran, ¿no? Ok, ese carácter cristiano, el carácter del discípulo. Y entonces somos sal y somos de testimonio para los demás, en la medida que también ellos ven reflejado, no que yo diga que soy creyente porque estoy hablando, sino que vean en mi vida ese carácter y esa conducta. La sal más común que conocemos es la sal de mesa, ¿verdad? La sal de mesa. Conocida, es denominada popularmente cloruro de sodio. Se obtiene de diversas maneras, pero su fin, entre otros, es la sal preserva, ¿verdad? La sal también produce sed y la sal brinda sabor. Preserva, produce sed y brinda sabor. La sal evita la descomposición, digamos, y es allí el valor intrínseco de este elemento. Considera, por ejemplo, el contexto del Medio Oriente, y también hoy nos sirve para ello, ¿no? Un gran calor producto de esa locación geográfica, donde no habían esos elementos refrigerantes que hoy tú y yo tenemos, y la manera de conservar útil a los alimentos que era echándole sal, salándolo, preservando para que ese alimento pueda ser usado mañana. Preservación. En un sentido, nosotros los discípulos somos sal, porque somos llamados también a hacer ese insumo de preservación que evite el colapso total de una sociedad que va andando de espaldas a Dios permanentemente en todos sus actos. Nuestra presencia permitirá o retardará ese deterioro moral total y absoluto al cual el mundo se enfila, porque eso es así, esa podredumbre caótica al cual se viene. Pero eso será retardado mientras el discípulo que hace va salando, va salando. Estamos llamados no solamente a hacer la diferencia en el mundo, estamos llamados como sal a evitar la corrupción en el mundo. Estamos llamados a corrupción con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestra forma de pensar. Eso es ser sal. No es hacer sal, es ser sal. Esa es la esencia del discípulo, a lo que nos llama Jesús, nuestro Señor, a ti y a mí, a nosotros. Es más que una tarea, es el ser, es lo que debemos ser. Por eso no cabe decir, estoy en un proceso de ser sal. Uno está en un proceso de madurez cristiana.
en un proceso de madurez en la fe. Ahí hablamos de proceso. Pero no puedo estar en proceso de ser sal. ¿Soy sal o no lo soy? ¿Te das cuenta? ¿Soy sal o no lo soy? Su falta, la falta de sal va a ser percibida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal, además de preservar, ¿qué cosa? Brinda sabor a los alimentos, ¿cierto? Brinda sabor. Y cuando tú pruebas un plato que tiene poca sal, ¿qué dices? Ah, le falta sal, ¿no? Salvo que estés a dieta, tú dices, a este plato le falta sal. Pásame por favor un poquito de sal para echarle. ¿No pides? ¿Verdad? Es innegable. Todo el mundo se da cuenta cuando falta la sal. Y la sal justamente brinda ese sabor. Su falta es percibida inmediatamente. Por eso nosotros debemos afectar positivamente a nuestra sociedad con nuestra conducta y testimonio para, en un sentido, ser ese condimento como la sal le da un mejor sabor a la comida, allí influenciándolos. John Wesley va a decir lo siguiente: el cristianismo es una religión social. Convertirla en una religión solitaria es realmente destruirla. Ahora tú me dirás, bueno Juan, pero el cristianismo no es religión, es una relación con Dios. Sí, no vamos a entrar en ese tema, sabemos que es una relación personal con Dios. Quiero solamente citarte lo que dice Wesley y quiero explicártelo a qué se refería él y lo vamos a entender. Él decía que no puede existir una vida de fe de un discípulo de Cristo sin tener contacto con los demás, sin que yo influya en los que están a mi lado. Por eso es social. Es necesario que yo me desarrolle, que viva, que converse, que interactúe con los que están a mi alrededor. De allí que el Señor nos llama, si bien es cierto, a esa relación íntima, en lo secreto, cerrada la puerta. Nuestra vida cotidiana no la pasamos las 24 horas del día, toda la semana, cerrada la puerta en el cuarto. ¿Sino dónde? En sociedad. Y es allí donde se hace evidente justamente que somos ¿qué? Sal. En esa convivencia en sociedad. Allí. Porque, como cita el Sermón del Monte, lo vamos a ver más adelante. El Sermón del Monte, allí Jesús nos habla justamente que cuál debe ser nuestra actitud frente a la ira, frente al adulterio, frente a nuestros enemigos, frente al juzgar a los demás. Que tiene que ver que no solo con mi relación con Dios, sino que mi relación con los otros, a ese nivel horizontal. Porque es allí donde yo evidencio justamente que soy discípulo del Señor. No encerrado en mi cuarto es intimidad con Dios. Y a eso se refiere Wesley. Que mi vida de fe es una relación, es una vida también que influye a la sociedad. Por eso, nuestra práctica no solamente debe ser reservada, sino también es pública. No es solitaria. Ahora, ¿cómo crees tú que los demás, si tú y yo somos llamados a ser sal, si la iglesia, esta iglesia local, pero la iglesia universal, está llamada a ser sal de la tierra, ¿cómo crees que la tierra, que es la que nosotros debemos salar, nos ve? La tierra que está llamada a recibir nuestra impronta de sal, ¿cómo cree que está percibiendo esa esencia nuestra? Uno diría, bueno, yo estoy cumpliendo mi parte. Pero sabes, lamentablemente no es así. Quiero que veas la siguiente encuesta, por favor. Hay encuestas públicas, periódicas, que nos hablan de la opinión de la gente, no de los creyentes, de la gente de la sociedad, sobre qué opinan de diversas instituciones públicas y privadas. Y entre ellas figura ¿quién? La iglesia evangélica. La siguiente, por favor. Y entonces tú te vas a dar cuenta, mira cómo ve a la sociedad, a la iglesia evangélica en general, del Perú, ojo, ¿qué dice? Iglesias evangélicas, 35% aprobación,
59 desaprobación, más los no voto, no creo, no opino, al final estamos desaprobados. ¿Verdad? Esa es la tierra. Esa es la tierra en la cual nosotros estamos llamados a salar. La tierra que dice de los discípulos de Cristo, que no salamos. Que no salamos. Uno puede decir, yo estoy bien, pero si vemos estos resultados, a la luz no de nuestra opinión, sino de la opinión de quienes debemos hablar, ellos que nos dicen, no confío en ti, no me eres de buen testimonio, tienes descrédito. ¿Estás, qué dice? Desaprobado. Yo cuando veo estos, obviamente, soy uno en millones, ¿verdad? Pero todos hacemos esa suma de la Iglesia Evangélica de Perú. Y creo que hay algo entonces que como Iglesia del Señor tenemos que corregir. Pero hay algo que a mí personalmente y a ti personalmente te compete. Tal vez haya algo en tu vida como en mi vida que no esté haciendo bien. Y que por eso la gente, la tierra, me diga, Juan, tú no me salas. Tú puedes identificar si hay algo tal vez en tu vida también que puedas discernir que no está ayudando a salar la tierra. Porque fíjate, no es tu opinión, es lo que la gente dice de ti. La gente no creyente. Esa es la respuesta. De allí que, frente a esta realidad de ayer y de hoy, ¿qué nos dice el Señor? Justamente Jesús es consecuente con esta realidad, con esta humanidad descarnada que nos presenta esta encuesta, por ejemplo. Y que dice, Mateo 5:13, segunda parte, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será? ¿Qué? Salada. ¿Con qué será? Salada. Es interesante que Jesús infiere que esta situación puede ser una realidad en nuestras vidas. Es decir, Juan, Iglesia, Miraflores, estamos llamados todos a hacer sal y entonces la sal que hace, sala. Pero de una u otra manera no estamos salando lo suficiente. No lo estamos haciendo bien. Si la sal se desvaneciere. Jesús no menciona cuál es la causal, cuál es la condición en la cual uno de sus discípulos o muchos no llegan a salar, sino llega al punto final, no salas. Y entonces allí va Jesús, allí va. Finalmente dice, no estamos salando, no estamos siendo lo que debemos ser. No habla de hacer, habla de ser. Habla de nuestra esencia. Vosotros sois, nosotros somos la sal de la tierra. Hay algo que no está funcionando. Y es por eso que en un pasaje paralelo en Marcos capítulo 9, verso 50, dice lo siguiente. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice, si la sal se desvaneciere. Es interesante que en el original dice, si la sal se hiciera insípida, como aquí justamente en Marcos. Pero otras traducciones dicen, si la sal, dices, si tú te haces el ingenuo. Y otra, digamos, más atrevida, más osada, dice, si tú como sal te haces el tonto. A eso quiere referirse, o insípida. Si tú crees que vas por la calle, por el mundo día a día y tú dices, yo vivo en paz con Dios, tengo mi tiempo con el Señor, me cuido de hacer las cosas correctas y estoy bien y me es suficiente, el resto es tema de ellos, yo no soy responsable de sus vidas, nos equivocamos, porque nosotros somos llamados, ¿somos qué? Sal. No vivimos en una caverna, en una cueva solos, vivimos en sociedad.
Estamos llamados a salar. Estamos llamados a salar. Por eso, no podemos ser indolentes con nuestras conductas frente a los demás. No puedo decir, a mí qué me importa, discúlpame la expresión, lo que piense el otro. Si eso que piensa tiene que ver con una conducta mía. Conversaba con una hermana en este tiempo y me contaba de una mina de sal. Y yo quiero que te des cuenta de esa figura. Si tú pasas por la calle de esa plaza hermosa, ¿tú te das cuenta que eso es una mina? ¿Ah? ¿Una mina de sal? ¿Te das cuenta? ¿Quién se da cuenta? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién se da cuenta que es una mina de sal? ¿Hay alguno? Nadie, ¿verdad? Así muchas veces somos los discípulos de Cristo. Yo estoy bien, mira qué fachoso, bien puesto, me porto bien. Pero nadie se da cuenta. La tierra. Yo creo que soy una buena sal en la tierra, pero la tierra no se da cuenta que soy sal. Esa es una mina de sal. Pero si yo te digo que es una mina de sal, tú no te das cuenta. Es interesante que esta mina, que es Bilikska, perdónenme si no está bien pronunciado, es un yacimiento que data de 14 millones de años. Era quedó mayor recurso en ese país. Y sabes, es interesante que hoy ha sido declarado patrimonio cultural por la UNESCO. Es decir, estamos hablando de una mina que hoy ya es historia. Porque nadie puede ver sus más de 40 pisos subterráneos que tiene. Me contaba la hermana que ha visitado esta mina, me decía, hay un ascensor para bajar a los diversos niveles. Pero hay un punto que el ascensor ya no llega más y tienes que seguir bajando por escaleras. Es increíble esta mina, dice. Es increíble. Es una mina de sal. Pero por fuera, lo que todo el mundo ve, no ve que es una mina de sal. Aunque la mina de sal diría, yo soy una mina de sal, yo soy sal. ¿Quién la ve? Los que la ven, no la ven como sal. ¿Te das cuenta? Esta mina es historia. Y no vaya a ser que tu vida de fe, como sal, también ya es historia. Y tú creas que sí, andando bien, correctamente con tu Dios, estoy bien con mi Dios y es suficiente. Pero esa vida es historia, como esta mina de sal. Despertemos, hermanos. ¿Somos qué cosa? Sal. Esa es la esencia del discípulo. No estamos llamados a hacerlo, sino a hacerlo. No a hacerlo, sino a hacerlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la pregunta es, si no salamos, entonces, ¿cómo serán saladas las naciones? Hoy vimos un tiempo generalizado en las iglesias de la Iglesia Universal, donde la vida de fe está muy descuidada, ¿verdad? Y es probablemente por eso la razón de que la gente opina, no me salas. Y pareciera hoy que los discípulos de Cristo más nos parecemos a ese pasaje de Génesis que nos dice estatuas de sal. ¿Te acuerdas? Estatuas de sal. Sí, esa estatua de sal, en esencia, ¿qué cosa es? Es sal. Pero esa estatua de sal ya no sala a nadie. Tú puedes decir, como yo también, sí, yo soy sal de la tierra porque soy discípulo de Cristo, pero tal vez no salemos a nadie. Y en esta perspectiva es que se pone Jesús. Y por eso justamente frente a esta inacción de los discípulos de Él, de Cristo, dice, ¿qué consecuencia habrá para nosotros? Allí Mateo 5, verso 13, parte final, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por
los hombres. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús no esgrimió un plan B para salar la tierra, sino ¿cuál era el instrumento válido por el Señor para salar la tierra? ¿A quién? A nosotros, sus discípulos. Tú y yo que nos llamamos hijos de Dios y creemos por fe que Él nos redimió. Su iglesia, no a otros. Y es allí donde justamente tú has leído ese pasaje. Bueno, si los hombres no hablan, Jesús puede hacer que aún las piedras hablen, ¿verdad? Claro que sí, porque Él es todopoderoso. Pero ese no es un plan B de Jesús. Él quiere el plan A. Que tú y yo seamos, ¿qué? ¿Qué? Sal de la tierra. Él puede operar un plan B, pero Él quiere operar el plan A contigo y conmigo. Que tú y yo vivencimos ricamente que somos sal de la tierra. No que lleguemos a serlo. Por eso, aquí la consecuencia de la cual habla el Señor Jesús es, no sirve más para nada. Qué terrible declaración de Jesús respecto a esta sal, que ya no sala. No me sirves. ¿Ahí te he dicho una vez, no me sirves? ¿Tú has pensado de alguien, este no sirve para nada? ¿Cómo crees que el Señor ve nuestras vidas hoy? Si nos salamos. Ahí dice, no servimos para nada, significa ser lanzados en forma violenta. ¿Tú has visto esos desalojos donde sacan todas las cosas de la casa así en la prepo? ¿No? Con la policía y con los que han contratado para sacar las cosas. Ahí están. ¡Fuera! Eso es lo que dice el Señor. No me sirven más para nada. Me llamó la atención un pasaje paralelo. Ahí está en Lucas, capítulo 14, versos 34 y 35. Lucas va a decir lo siguiente. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para qué. El muladar es útil. La arrojan fuera. Qué terrible. Perdimos en un sentido, ¿sabes qué? La razón de nuestro ser. La razón de nuestro ser. Y aún si de algo finalmente vamos a servir, no va a ser el propósito original por el cual Jesús nos llamó para ser sus discípulos. Dice allí, en el pasaje anterior, que servirá para ser hollado por los pies, ¿verdad? ¿Sabes? Nosotros aquí en Lima por lo menos no tenemos nieve, ¿no es cierto? Ahora, en otros países sí hay nieve. Quiero que veas esta imagen, es una carretera, ¿no? Que tiene nieve sobre la misma. Ahora, yo estaba en una carretera así, y pregunté, ¿y cómo hacen para conducir si con la lluvia que es tremenda y no sé cómo pueden manejar a altas velocidades? ¿Cómo van a manejar en nieve? ¿Cómo hacen cuando viene la nieve? Más allá de palear con los camiones, ¿verdad? Y dejar libres las pistas. Y dice, ¿sabes lo que es eso cuando viene mucha nieve? Echamos sal. Sal sobre las carreteras, sobre las pistas. Porque la sal diluye ¿qué? La nieve. Qué interesante. Siquiera para eso sirven. Porque finalmente esa sal allí cumplirá una función, aunque no fue la de condimentar. Pero cuando pasen los camiones, cuando pasen las camionetas y los carros, esa sal va a ser hollada por las llantas. ¿Sabes? Nosotros podemos llegar a ser, en un sentido, útil,
pero no cumplir el propósito para el cual Dios nos diseñó y nos llamó para estar a su lado. Si cumpliremos alguna función, esa función, plan B en ese sentido, ya pues, para algo, pero no seremos para esa función de salar la tierra. Nuestras vidas, tal vez en vez de constituirse en motivo de inspiración, y a eso debemos llegar, más bien nos quedamos en el camino. Quiero que veas esta figura de dos camellos. Hay dos camellos. Es una cría con su mamá. Y una conversación, porque esa es una ilustración nada más. La cría le dice, mamá, ¿por qué tengo esta pata con 3 dedos? Ah, es para que cuando vayas por el desierto, entonces tú no te hundas con facilidad y camines, andes prontamente allí en esas arenas. Y por eso también son tus patas largas. Ah, ok, mamá. Mamá, ¿y por qué tengo estas largas pestañas? Ah, es justamente cuando vayas por el desierto y la arena sople y vaya contra ti, tus pestañas te protejan los ojos. Ah, ya, mamá. Y mamá, ¿y por qué tengo esta joroba? Ah, es cuando atravieses el desierto, esa joroba almacena agua y te permite andar muchos kilómetros. Ah, ya, mamá. Una última pregunta, mamá. Todo eso es para el desierto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos en este zoológico? Dios nos ha equipado para hacer ¿qué cosa? Sal de la tierra en todo momento. Pero a veces, por una analogía, somos como estos camellos. Tenemos todo para hacer sal, pero no salamos. No salamos. Recuerda, como discípulos, somos discípulos llamados a ser ¿qué? Somos discípulos llamados a ser sal, pero también llamados a ser discípulos, a otros, siendo sal. Somos discípulos llamados a ser discípulos. En esta ocasión, siendo sal. Y tenemos un país por delante que espera que salemos a nuestra nación. Hoy probablemente algunos vivamos detrás de la puerta, solo en nuestra habitación. Tal vez nos restringimos a la iglesia, pero no vivimos hacia afuera, de cara a la sociedad, como sal de la tierra. Como sal de la tierra que es intención y está en el corazón de Dios que así vivamos, salando a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso yo te animo, hermano, a que podamos reflexionar, porque los tiempos se acortan. La venida del Señor cada día es más cerca. Aún nuestras vidas, no sabemos si estaremos aquí cuando el Señor venga por segunda vez o ya estaremos en su presencia. Pero los tiempos para este mundo se acortan. Ya no habrá un momento en que la iglesia esté aquí, porque se habrá ido con el Señor. Y entonces, ¿quién sanará la tierra? Este es el tiempo nuestro. Si tú estás consciente que eres hijo de Dios, que eres su discípulo y que eres sal de la tierra, entonces tú y yo, nosotros como iglesia, somos los llamados ¿a qué? A salar. No otros, a salar. Proverbios, voy terminando. Proverbios 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debería ser nuestra vida, que justamente va alumbrando, porque somos sal de la tierra y también somos luz del mundo. Y en esta idea, justamente, podemos ser sal de la tierra desde nuestro propio lugar. Yo quiero que veas esta nota periodística que salió hace poco en el Diario Oficial del Perú. Allí se trata de un hermano que ha hecho una publicación, ¿no? Él trabaja para el Estado y ha hecho una publicación. ¿Y sabes cuál es la nota?
cómo comportarnos frente a los venezolanos. ¿No? Porque con todo este tema que muchos venezolanos que están llegando y hay reacciones ahora de parte de la sociedad, es interesante que él, desde su posición profesional, dice, ¿cuál debe ser la actitud nuestra frente a ellos? ¿Y sabes qué? Aunque es un breve artículo, fíjate, está en la página principal, ¿eh? El diario oficial peruano. Él cita cuáles son las pautas bíblicas que da el Señor frente al comportamiento de los extranjeros. Imagínate. Cuando me pasa la nota por teléfono, me dice el WhatsApp, de esta manera estoy tratando de ser desde mi lugar sal de la tierra. Y cada uno desde su lugar también puede actuar de la misma manera. Ser de influencia en la sociedad, ¿te das cuenta? Aún donde estás, con lo que haces, con quienes te rodeas, ser sal. Tal vez tú no tengas la posición que tiene este hermano, que es miembro de esta iglesia, pero sabes, de donde tú estás, otro no está. Y a ti te corresponde hacer justamente lo que Dios pone delante de ti. Por eso el llamado hoy es hacer todos, ¿qué cosas? Sal. ¿Sal de qué? Sal de la tierra. Por eso el título. ¿El título del sermón cuál fue? Salándolo todo. Salándolo todo. Esa es la idea. Termino. Yo te pregunto, hermano, hermana, que estás aquí hoy. Te pregunto, ¿cómo tu vida está afectando tu sociedad? ¿Cómo tu vida está afectando tu entorno social? ¿Cómo tu vida está afectando a esa familia, no la inmediata que siempre ves, sino a esa familia que siempre es mi prima, pero nunca lo veo? ¿Cómo está afectando a esa familia que siempre es lejana? ¿Cómo lo está afectando? Los tiempos se acortan. Hace poco estuvimos en casa de una prima que no veía hace como 30 años. Y luego pude ver a otra prima que no veía un tiempo similar. Y probablemente no sé si la volveré a ver, porque vive fuera del país. Y con Katy dijimos, vamos a compartirles, porque tal vez sea la única oportunidad. Es interesante que uno de los hermanos vive aquí, en Lima. Hoy lo comento porque va a estar de culto a las 12, pues no está aquí ahorita. Entonces vamos a invitarlo a almorzar y vamos a compartirle también, porque también se va a ir a otro país pronto, en unos meses. Porque hay momentos en que tal vez esa familia lejana, pero que es tu familia, tiene que saber que tú eres discípulo de Cristo, que tú eres sal de la tierra y que ellos necesitan entender lo que Dios ha hecho por sus vidas y que esté interesado en ellos. Tú tienes una posición a la cual yo no voy a llegar, sino solo tú. Y tienes tú esa oportunidad. Ayer compartí en la noche, después del culto, con un hermano de cafetería. Y me decía, yo tengo trabajos en minas y también trabajos en aserraderos. Y es interesante, me decía, cuando a veces tengo que hablar con el encargado del aserradero y todos los peones, me dice, hay momentos en que llueve tanto que no se puede ir a trabajar, sino nos quedamos todos resguardados por a veces días. ¿Qué hago ahora? Me dice, compro Biblias acá y las llevo, porque es en provincia. Las llevo y aprovecho esos tiempos, entre comillas, muertos, porque no se puede ir al cerradero, y comienzo a predicarles, a predicarles, a predicarles. Y hace unos días el gerente del aserradero me llamó, que ya he escuchado varias veces, y tenía un tema personal, y comenzó a compartirlo. El Señor va a hacer su obra, pero el Señor también espera que nosotros seamos, ¿qué? Sal. Donde estemos. Yo no voy a ir a ese cerradero, pero mi hermano sí. Yo no voy probablemente donde tú estés, pero tú sí. Tú eres el llamado en tu lugar a hacer esa sal. Termino.
Tal vez hay algo en tu conducta o en tu carácter que no te esté ayudando a ser sal de la tierra como Dios quiere. Considéralo, hermano, porque hay necesidad de un cambio. No por las encuestas, sino por lo que Dios quiere de ti. Seamos tú y yo, ¿qué? Sal de la tierra. Y si tú dices, yo soy sal de la tierra, ya lo soy, entonces diríamos, ¿y cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser una sal premium? Si eres bueno, ¿cómo puede ser mejor? Piénsalo. Una mejor sal. El Señor nos bendiga y nos ayude en sus fuerzas, su poder y en su gracia a hacer lo que nos pide. Sal de la tierra. Vamos a orar, hermanos.